Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy, nuevamente nos acompaña el profesor Francisco Javier Olivares. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias, Juan. Tin, bienvenida. Hola. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase del día de hoy. Será un programa muy interesante, pues tendrán muchos retos que hacer para este tema que abordaremos. Vamos a hablar sobre lo que será buscar la información en diversas fuentes para producir un texto. La semana pasada investigué sobre el tema del cabello, justamente. ¿Te ayudaron las estrategias para buscar información? Sí, la verdad sí. Y bueno, después de leer varios artículos, subrayé algunas de las ideas principales y tomé unas notas que puse aquí en mi libreta. Muy bien. Eres un alumno muy cumplido, Juan. Muchas gracias. Pues esta clase te va a ayudar a saber cómo organizar y categorizar la información que tienes. Ese es el tema de hoy. Cuando realizamos una investigación, identificamos la información más relevante que nos interesa. Así, Bien. exactamente como tú lo hiciste. Las notas son una buena forma de extraer la información más importante. Sin embargo, no hay que olvidar poner los datos de la fuente de donde lo extrajimos. Eso permite respetar las ideas de los autores que consultamos y sobre todo no cometer plagio, Juan. Oh, no. Justo de hecho me faltó anotar eso. O sea, bueno, aunque pensándolo bien, no tomé tal cual la palabra del autor, tuve que cambiar algunas palabritas, pero me faltó eso. En ese caso, también hay que poner los datos, pues, aunque modificaste las palabras, te estás basando en las ideas que ya fueron publicadas por alguien y hay que darle crédito a la gente siempre. Muy bien. Bueno, voy a completar los datos para no puedo cometer ningún plagio, pero bueno que me dijiste. Oigan, estoy un poco hecha bolas. Nosotros estamos muy bien, Tim, pero ¿por qué estás hecha bolas? Tranquila, mira. Recuerda que la mayoría de las cosas tiene solución. A ver, vamos a preguntarle a Tim, alumnos en casa, ¿por qué está tan preocupada? Tim, Bueno, lo que pasa es que fui a buscar a mi abuelita que vive en Huasca de Ocampo. Es un municipio que está en el estado de Hidalgo. Vive cerca de la reserva de biosfera de la barranca de Metztitlán. Metztitlán, sí, muy bien, Tim. Oye, ¿y eso es lo que te tiene tan preocupada? Yo estaría feliz de visitar un lugar así, más estando un tiempo con mi abuelita. Bueno, es que eso no es lo que me preocupa, sino que mi abuelita, como es parte de ese poblado, ahí conservan y respetan mucho el ambiente. Ella decidió poner un huerto ahí para cultivar sus propios alimentos, por lo que me ofrecí para ayudarle. Solo que hay un problema. Y es que yo no sé nada de los huertos. No quisiera defraudarla. Pues no te preocupes, Tim. El tema de hoy puede ayudarte. Justo estábamos platicando sobre cómo usar la información sobre cualquier tema. Es más, si tú gustas, te ayudamos. Y que el tema de hoy sea el huerto. Sí, me parece muy bien. Ayer estuve investigando en distintas fuentes, pero ya no sé qué hacer con tanta información. A ver. La información que traes, vamos a verla en casa. Alumnos en casa, vamos a ver cuál es la información que ha traído Tim. Ya has adelantado mucho. Lo que sigue es elegir esta información de acuerdo con la relevancia para que cumpla con tus propósitos. Tu propósito es aprender más sobre los Huertos. Perfecto. Sí, muy bien. Vamos a hacerlo. Bueno, pues vamos a revisar las fuentes de información que trajiste. En casa, alumnos, ayúdenos por favor a elegir en cuál de estas fuentes, para comenzar, de todo lo que acaba de traernos Tim, podemos seleccionar para que nos dé información sobre los huertos. Vamos a verlas. Y ahí está, la primera. Ahí tenemos nuestro libro de desafíos matemáticos, quinto grado. A ver, este libro de desafíos matemáticos ayudará con lo que necesitamos. Aquí, podemos encontrar información sobre el huerto. Yo creo que... no. Claro que no. ¿Por qué? No,
no, porque no tiene nada que ver con lo que estamos buscando. Muy bien, tienes razón, porque en este libro encontramos solamente desafíos que nos invitan a resolver problemas matemáticos. Entonces, definitivamente, lo descartamos. Sí. Vamos al siguiente. En este libro podemos encontrar la información que estamos buscando, véanlo. Es un libro de fábulas de Esopo, de Samaniego, de Fedro, fábulas clásicas. Las fábulas son historias que tienen moralejas, ¿se acuerdan? Sí, es un libro de fábulas, me encantan las fábulas. Las fábulas tienen moralejas, como lo dijo el maestro. Y eso lo aprendí en clases pasadas. Eso es lo más importante, que lo aprendimos en clase pasada. ¡Qué lista eres! Muy bien. Aunque puede haber fábulas que hablen sobre huertos, la realidad es que este libro tampoco nos va a servir para este propósito. Ay, A ver, vamos a observar el siguiente material que trajiste, Tin. Sí. A ver, este libro no es un libro, vean, es un diario. ¿Qué tipo de fuente aquí qué encontramos en el diario, Tin? Pues noticias de todos los... Así de es. todo lo que pasa. En ocasiones es posible que podamos encontrar información sobre el huerto, digamos en la sección de ciencia, o tal vez haya un reportaje especial. Sin embargo, déjame decirte, Tin y Juan y alumnos en casa, que si lo que necesitamos es información muy específica que podamos utilizar para nuestro texto, tenemos que ubicar mejor cuál es la fuente. Vamos a ver la siguiente imagen. Es de una página de internet. A ver, vamos a verla. ¿Qué tipo de texto será? Bueno, ahí dice el huerto, así que supongo que sí nos sirve, ¿no? Sí, además es un texto informativo del cual podemos consultar información precisamente sobre el huerto. Muy bien. Ahora vamos a revisar la información que contiene para identificar qué es lo más importante, ¿no? Así, Tin va a saber algo más sobre los huertos para poder ayudar a su abuelita. Muy bien, Tin. Vamos pues. Lo primero que necesitamos saber es, ¿qué es un huerto? Por cierto, Tino nos ha dicho qué tipo de huerto tiene su abuelita. Eso también va a ser importante investigarlo. He leído, por ejemplo, que hay huertos urbanos que son espacios que pueden estar cubiertos o no y que son destinados al cultivo de flores, plantas aromáticas, hortalizas, hierbas medicinales, también hay frutales y pueden sembrarse a escala doméstica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien puede decidir si puede, lo que quiere cosechar, si son verduras o son frutas, al gusto. Órale, eso me encanta, eso suena emocionante. Es decir, que si hacemos un huerto, ¿podemos sembrar nosotros nuestros propios alimentos? Así es. Y fíjense bien, ¿sabían que los huertos urbanos existen desde hace millones de años? De hecho, durante el Neolítico, las mujeres cultivaban semillas alrededor de sus casas. Órale. ¡Wow! Mi maestra me explicó que antes las mujeres recolectaban los frutos. Así es, tiene toda la razón tu maestra. Y otro dato histórico que les puedo yo decir es que durante la Segunda Guerra Mundial comenzaron a desarrollarse precisamente los huertos urbanos como una forma de asegurar los alimentos. Qué interesante todo esto, ¿eh? La verdad, muy interesante, maestro. Muchas gracias. Hoy en día los huertos urbanos son una forma de proveer productos ecológicos, sobre todo cuidar el medio ambiente y comer de forma sana y sostenible. Así que es una buena forma de generar nuestros propios alimentos. Hay que recordar que cada día el mundo está más contaminado y si podemos apoyar con esto, mejoraremos nuestro ambiente y además mejoraremos nuestra alimentación con frutas y verduras más frescas y sin tantos químicos. Sí, yo estoy de acuerdo. Por eso quiero aprender para aprovechar el huerto de mi abuelita y que tengamos muchos alimentos saludables. Ustedes que nos ven desde casa, alumnos y alumnas, ¿saben cuáles son los beneficios de tener un huerto? Yo estoy seguro de que sí. Y es más, estoy seguro que muchos de ustedes que viven en zonas rurales o en pequeñas ciudades ya cuentan en su patio o en su jardín con un pequeño huerto o tienen el espacio para hacer un pequeño huerto. Seguramente hay quienes tengan ya un huerto familiar o conocen algunos cercanos a su domicilio.
Ahora, también hay que recordar que en algunas escuelas tienen su propio huerto. Ay, a mí me gustaría tener uno mío, un huerto en mi casa, pero no tengo ni jardín ni patio. Bueno, mira, no te preocupes. Lo que podemos hacer es ver la información que nos has traído y pues vamos a organizarla para que podamos saber un poco más sobre los huertos. Así podemos decidir si tú también puedes tener tu propio huerto urbano. Sí, aquí tengo algunas notas que registré. Muy bien, estas son las notas que escribiste. Vamos a verlas, alumnos en casa también. Es importante, vamos a analizarlas para ver cuáles son las que nos van a servir. Hay que organizarlas también, porque no se te olvide cuál es el proceso que tienes que seguir para tomar en cuenta al momento de hacer el huerto. ¿Cuáles son las notas que podemos comenzar? ¿Me ayudan en casa? Recuerden, en este tema se requiere conocer el proceso de cómo hacer un huerto. Por ejemplo, una de las preguntas sería, ¿cómo construir un huerto? Esa es una pregunta con la que podemos partir. Otra pregunta más sería, ¿qué materiales necesitamos para construirlo? ¿Les parece? Una tercera pregunta, ¿qué y cómo vamos a sembrar? ¿Y qué les parece una más si agregamos cómo cuidarlo y mantenerlo? Ok, me parece muy bien. Y contestando a la primera pregunta, yo seleccionaría la nota que dice, para construir un huerto en casa se requiere varios elementos y lo primero es destinar un espacio con una muy buena iluminación solar, ¿no? Muy bien, Juan. Si respondemos a las preguntas que mencioné hace un momento, entonces esa serviría para organizar las notas de la siguiente manera. La primera pregunta, ¿cuál sería, Tim? ¿Cómo construir un huerto? Muy bien, vamos a leer la propuesta de Juan. Dice, si se quiere construir un huerto en casa, se necesita de varios elementos. Lo primero es destinar un espacio con buena iluminación solar. Definitivamente nos sirve. Muy bien. Después, ¿qué sería, no? ¿Qué materiales necesitamos para construirlo? ¿Qué materiales? Pues vamos a seleccionar de lo que trajo Tim. A ver qué les parece esta tarjeta que dice, después requieres elegir el mejor recipiente para tu huerto. Puedes elegir desde mesas de cultivo hasta macetas o jardines verticales. Considera escoger el que mejor se adapte a tu situación y a tu espacio. Muy bien. Uso de las macetas. Esa es la siguiente tarjeta, véanla. Son muy flexibles en cuanto a espacio. Simplemente aumentando el número de macetas, puedes multiplicar el tamaño de tu huerto. Requieren poca inversión, lo que te permite empezar un huerto sin necesidad de invertir mucho dinero. ¿Y qué? Luego seguiría qué y cómo vamos a sembrar. Pues de la misma información que tú trajiste, vamos a ir acomodando las tarjetas. Una vez escogido el recipiente, debemos rellenarlo de sustrato. Este es un tipo de tierra específico para las macetas u otros recipientes. La siguiente tarjeta dice, vamos sumándola, antes de sembrar las hortalizas y las verduras para el huerto, pregúntate, ¿qué es mejor? ¿Empezar el huerto con semillas o comprar directamente la planta? La respuesta es que depende sobre todo de tu nivel de experiencia en el cultivo. Si eres principiante, te conviene comprar las plantas y estudiar su cuidado. Y esta última tarjeta también puede entrar para lo que estamos diciendo. Dice, finalmente, en casa puedes plantar lo que quieras. Fíjate en eso, ¿eh? Maíz, tomates, fresas, habas, inclusive hasta sandías y melones, Tim. Sin embargo, aunque se pueda plantar de todo, esto es muy importante, no quiere decir que debas empezar plantando de todo. Es mejor empezar con unos pocos cultivos que sean fáciles y agradecidos. Esto de agradecido quiere decir que sean plantas que crecen con mucha facilidad, que requieren pocos cuidados, ¿de acuerdo? Y para que poco a poco vayas subiendo el nivel, ya verás que lo que vas a sembrar es lo que tu cuerpo te va pidiendo. Después iríamos con cómo cuidarlo y cómo mantenerlo. Sí, fíjate que esta última pregunta no se responde con las notas que trajo Tim. Así que, Tim, aún te falta información para que esté completa. Ahora, vamos a reorganizar rápidamente tus notas. Con base a las preguntas, como lo dijimos, ya dijimos cómo se organizarían y ahí están.
están ya numeradas del 1 al 6, ya están ordenadas. Cuando Bien. nosotros estamos dándole orden a esta información, se nos va a facilitar mucho hacer el reporte que vamos a hacer. La última pregunta que nos falta, podemos obtener la información por medio de una entrevista. Tin tiene la información. Vamos a hacerle algunas preguntas a Tin. ¿Listos? Tin, ¿estás lista? Te voy a hacer una entrevista. Sí. ¿No nos has dicho qué tipo de huerto tiene tu abuela? Pues tiene un huerto exterior porque no está dentro de la casa. A ver, vamos a ver. Mira, aquí está una foto, precisamente. Esa foto me dijiste que era del huerto de tu abuelita. Sí. No requiere macetas, así que algunas de tus notas no nos van a servir, Tin. Vamos a ver. A ver, en casa, ayúdenos a identificar. Si la abuelita de Tin ya tiene este espacio para sembrar, ya no requiere tener macetas. Ella está haciendo un cajón, lo está dividiendo. Ahorita platicamos un poquito de ello. Entonces, de la información que tenemos, ¿cuáles no nos sirven? Juan, ayúdenos. En casa, ayúdenos también, por favor. Tin. Pues bueno, lo que pasa es que, bueno, como tengo el espacio del recipiente, las notas 2 y 3 no las necesitamos. Precisamente, alumnos en casa, veamos. Las nota 2 y la nota 3, ¿se acuerdan de qué hablaban? Vamos a verlas en casa. Las notas 2 ya hablaba y la nota 3 hablaba precisamente de el tipo de tierra que había que ponerle a la maceta y la facilidad que había de poner macetas por su bajo costo. Esta información ya no la vamos a necesitar en este caso específicamente para lo que quiere Ton, que es ayudarle a su abuelita. Si ya tenemos esta información, ya podemos irla categorizando y porque aunque se trate del huerto, hay información muy precisa de acuerdo a lo que Tin necesitaba. Ahora bien, vamos a seleccionar lo que sea de utilidad. Muy bien, qué bueno. Eso es muy importante saberlo porque pues a veces nos llenamos de tanta información que luego no sabemos ni qué hacer con ella. Entonces, hay que saber qué necesitamos, ¿verdad? Así es, Juan. Con la información que se tiene, pues Tin no las trajo. Es simplemente hay que ver qué es lo que tiene que hacer su abuelita, llenar de nitrato esta tierra para que el recipiente que nos muestra en la foto, que ya tiene tierra, pues nada más hay que verificar si esa tierra es suficiente y sobre todo si tiene los nutrientes necesarios. Así es que yo creo que eso está resuelto. La siembra depende mucho del tamaño de la planta, por lo que hay que determinar la separación que habrá entre ellas. Por ejemplo, una propuesta pudiera ser para tu abuelita que los cuadros en los que siembra tuvieran una medida de 30 por 30. Se debe colocar, y esta también, una semilla de jitomate en cada uno de los espacios, o bien 4 semillas de lechuga, o 4 semillas de apio, o de betabel, o de acelga. ¡Wow! Uy, pero ya vi que no es nada fácil y se necesita mucho trabajo. Sí, eso es muy cierto, ¿eh? Tener un huerto requiere trabajo y sobre todo muchos cuidados. Durante el crecimiento de las plantas hay que estar al pendiente, ver cuándo están listas. Hay que saber cómo cosecharlas, porque tampoco se trata de ir y arrancarlas nada más. No. Si aprendes todo esto, Tin, yo te aseguro que podrás llevar a la cocina verduras y frutas para preparar con ellas lo que se te antoje. ¡Qué rico! Uy, sí, se me antojó, por ejemplo, una rica ensalada fresca, ¿eh? Y bueno, no sin antes lavar y desinfectar muy bien todo para evitar enfermarnos, porque luego pasa. Ahora sí, Tin, ya tienes la información seleccionada y organizada. Así que es momento de redactar un texto que te sirva para que lo revises. Todo lo que hemos comentado lo podemos vaciar en un texto. ¿Y eso cómo se hace, maestro? A ver, tranquila, ¿no? Tú te pones nerviosa de todo, Tin. Para redactar el escrito, mira, tienes que realizar, y alumnos en casa, acuérdense, para organizar nuestra información y presentarla a alguien, si Tin se la quiere presentar a su abuelita, hay que hacer un informe de investigación. Y el informe de investigación lleva los siguientes elementos. Vamos a verlos en casa. Primero que nada, necesitamos ponerle una portada. Recuerden, alumnos en casa,
Por muy sencillo que sea el informe que estén presentando, siempre es importante poner una portada donde pongan sus datos, el tema y la fecha. Eso es importantísimo. Hay que agregarle una introducción. Recuerden que la introducción es una breve explicación de lo que contiene el presente informe. Se lo vamos poniendo, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a desarrollar toda esta información que juntamos, esa descripción ordenada de todo lo investigado, y podemos agregarle imágenes para hacerlo más atractivo. Eso es la parte bonita. Y no te olvides, Tim, por favor, alumnos en casa, no lo olviden, hay que agregar una conclusión. Esta conclusión es una opinión sobre el tema que ustedes están investigando. En este caso, por ejemplo, tu opinión sobre los huertos a raíz de todo lo que estemos comentando. Y muy importante, Juan, bibliografía. ¿De dónde estamos consultando? Recuerden que es muy importante darle mérito a quien da la idea original sobre algo. Muy bien, ahora ya me queda mucho más claro cómo voy a organizar toda la información que hoy compartimos. Es muy importante resaltar que se requiere escribir correctamente las palabras. Esta es una formalidad que se le debe dar a todos los trabajos. Nada de que, ay, porque lo hice rápido, se me fue el acento, o lo escribí sin signos de puntuación porque lo hice muy rápido. No. Hay que darle a cada documento la seriedad y escribirlo de la mejor manera. Me parece muy bien. Y bueno, ¿y si no sabemos cómo escribir alguna palabra? En esos casos, mi querido Juan, podemos recurrir al diccionario. Exacto. Sí, alumnos en casa, tienen razón. Sí. Una sugerencia más. Antes de iniciar a redactar su informe, es muy recomendable que ustedes hagan un borrador. Hagan un borrador y revisen si esté bien escrito, tanto la ortografía como si tiene coherencia las ideas, si tienen las imágenes que ustedes querían. Compártanlo con sus compañeros, es parte del proceso para crear nuestros textos a fin de cuentas, ¿de acuerdo? Es muy importante también que verifiquen que la información que estamos poniendo sea información actualizada y lo más sobresaliente que se pueda. Ay, pues mejor lo voy a escribir en la computadora porque ahí me corrige automáticamente. Por ejemplo, si alguna palabra está mal escrita, me lo corrige. Bueno, sí, la tecnología nos permite eso y de hecho puedes hacerlo. Sin embargo, déjeme decirle, mi querida estudiante, que eso no es suficiente porque si todas las fallas las tiene la computadora corrige y ella está aprendiendo ortografía y tú nunca vas a aprender ortografía. ¿Cuándo aprenderás? Si sigues escribiendo mal y esperas a que la computadora te lo corrija. Así que sí es importante que tú vayas verificando que las palabras que escribes tengan la ortografía correspondiente. Ay, sí es cierto, maestro. No lo había pensado así, pero sí, así lo haré. Bueno, ojalá se den la oportunidad de hacer un huerto en casa con toda su familia. Es muy divertido y se ayuda al medio ambiente también, pues para compartir en la vida, las plantas son maravillosas. Así es que... Ay, sí. Me la llevo de tarea, maestro. Así lo haré. Ahora, es muy probable, alumno en casa, que tal vez tu maestra te llegue a pedir un informe de investigación de algún tema. Ahora ya sabes cómo hacerlo. Si no lo sabes, yo te puedo sugerir, mira, un tema que es muy interesante y está ahorita muy actual. Vamos a ver este video que habla precisamente sobre los huracanes. Así es que, vamos a verlo. Ha llegado la temporada de huracanes, la temporada en la que las lluvias no dan tregua para correr a meter la ropa recién tendida. Aunque en algunas zonas los huracanes se presentan tan solo con días frescos, nublados y lluviosos, en otras regiones los huracanes irrumpen de manera catastrófica con lluvias torrenciales, vientos destructivos, inundaciones y tornados. Los huracanes son los fenómenos meteorológicos más devastadores de la Tierra, ya que son capaces de destruir grandes superficies y territorios alcanzando velocidades que pueden superar los 250 km por hora. El término científico para estas tormentas es ciclón tropical. Solo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Oriental se llaman huracanes. Un huracán es una tormenta que se produce en regiones tropicales de la atmósfera donde las aguas del océano son relativamente cálidas con una temperatura de alrededor de 26 grados centígrados.
Estos se forman en diferentes regiones y en diferentes meses del año, por lo general en la época más calurosa como el verano. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció? ¡Guau! Sorprendente, ¿verdad? Mucho. Sí, muy interesante. ¿Cómo nos afectan los huracanes? Sí. Ay, mi prima vive en Manzanillo y dice que se ha quedado mucha gente sin hogar por culpa de los huracanes. Sí, es algo que impacta en nuestras vidas, pues se puede perder una casa o hasta en algunos casos se puede llegar a perder la vida de mucha gente. Ay, no. Pero ahora, bueno, ya conocemos cómo surgen. Así es, y debemos tomar todas las precauciones posibles. Ojalá te haya servido esta información y tú puedas obtener más si te interesó. Recuerda siempre consultar fuentes oficiales o especializadas. Y con esto podrás elaborar el informe precisamente con toda la información que tú vayas juntando, reuniendo. Espero que lo que vimos en esta clase les haya servido. Nos vemos la próxima. Gracias, Juan. Gracias, Tim. Gracias a ustedes y gracias también a todos en casita. Hemos terminado con Busco información y la organizo. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Continuamos con artes. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos.